Mi padre me exigió dar las llaves de mi mansión a mi hermano. Al negarme, me llamó egoísta. Salí y presioné un botón. Mi nombre es Isabella Rivera. Tengo 32 años. Y hace unas horas, mi propio padre intentó quitarme mi casa frente a una habitación llena de gente. No cualquier casa. Mi mansión de cristal en un acantilado de Malibú. La que diseñé desde el primer boceto hasta el último azulejo. La que pagué con 10 años de noches sin dormir y jornadas laborales de 14 horas. Y él quería que le entregara las llaves a mi hermano menor desempleado como si fuera un simple recuerdo de fiesta. En un momento estaba levantando mi copa para un brindis, pensando que era solo otra celebración familiar. Al siguiente, mi padre se aclaró la garganta, alzó su copa y anunció que era hora de que yo hiciera lo correcto. Luego se volvió hacia mí y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: Isabella le va a dar su mansión a su hermano. La gente aplaudió antes de darse cuenta de que yo no estaba sonriendo. ¿Alguna vez has tenido a alguien que actúa como si tuviera derecho a todo por lo que te has sacrificado solo porque comparten ADN? Cuando dije que no, el rostro de mi padre cambió. La máscara orgullosa y encantadora que le muestra al mundo se deslizó, y vi al hombre con el que crecí, el que usa la culpa como un arma y la familia como una correa. Se inclinó hacia mí, con los ojos ardiendo, y siseó la palabra egoísta como si fuera una maldición. No discutí. No lloré. Simplemente me di la vuelta, salí de mi propia mansión. Saqué mi teléfono y presioné un botón que había tenido demasiado miedo de usar porque sabía que, si lo hacía, nada en esta familia volvería a ser normal. Antes de contarte lo que dijo ese hombre y lo que pasó después de que salí, deja un comentario y dime qué hora es para ti en este momento y desde dónde estás viendo esto. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia antes de que termine. Cuando volví a entrar al salón principal unos minutos antes del botón, la fiesta parecía perfecta en la superficie. Trajes de diseñador, vestidos resplandecientes, el Pacífico extendiéndose oscuro e infinito detrás de las paredes de cristal. Pero la perfección en mi familia es solo una cubierta brillante sobre la podredumbre. Mi padre estaba en el centro, disfrutando de la atención, con un brazo casualmente sobre los hombros de mi hermano. No presenté sus nombres a nadie. No los necesitaban en esa habitación. Ellos ya eran los personajes principales, y yo era simplemente el banco. La familia, dijo mi padre al micrófono, se trata de cuidarnos unos a otros, especialmente cuando uno de nosotros está pasando por dificultades. Levantó la mano de mi hermano como un árbitro declarando a un ganador. Mi hijo ha pasado por una temporada difícil, y como familia, nos unimos para apoyarlo. ¿No es así, Isabella? 100 pares de ojos se posaron en mí. Forcé una sonrisa educada. Apoyarnos mutuamente no siempre significa regalar casas, dije, manteniendo la voz firme. Por dentro, algo se retorció. Tenía la sensación de que esto iba a terminar mal, pero no esperaba la caída libre. La sonrisa de mi padre se congeló. Luego hizo lo que siempre hace cuando no le sigo el juego. Convirtió a la multitud en su jurado. Todos conocen a Isabella, dijo. Nuestra arquitecta genial, la chica de oro del diseño sostenible. Construyó una mansión antes de cumplir los 30. Uno pensaría que eso la haría generosa. Algunas personas rieron incómodamente. Mi hermano miró al suelo. Vi el primer indicio de vergüenza en sus ojos, pero no habló. Pero esto es lo que no saben, continuó mi padre, alzando la voz. Isabella no construyó esa mansión sola. Yo firmé los primeros préstamos. Yo le presenté a sus primeros inversores. Sin esta familia, todavía estaría dibujando en servilletas en una cafetería. Esa no era toda la verdad, y él lo sabía. Sí, había abierto algunas puertas, pero fui yo quien las atravesó, quien se quedó hasta tarde en esas oficinas y firmó garantías personales que él ni siquiera leyó. Apreté la mandíbula. Papá, eso no es justo, dije en voz baja. Ah, ¿quieres que sea justo?, replicó él. La habitación se quedó en silencio. Levantó la mano dramáticamente como si estuviéramos en un reality show. Justo es que uses ese éxito para ayudar a tu hermano a recuperarse.
Justo es que le des un hogar en lugar de presumir tu palacio de cristal sobre el océano mientras él duerme en un cuarto de invitados. Se me revolvió el estómago. Ya no estaba hablando solo de ayudar. Estaba reescribiendo mi vida en tiempo real y en voz alta. ¿Alguna vez has visto a alguien torcer tu historia frente a una audiencia hasta que apenas te reconoces? No necesita mi casa, dije, esta vez más alto. Necesita un trabajo. Límites. Una oportunidad para madurar. Un murmullo recorrió a los invitados. Los ojos de mi padre se endurecieron. ¿Límites? Se burló. ¿Es eso lo que tu terapeuta te enseñó durante esos ataques de pánico que nos ocultaste? La palabra terapeuta me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Acababa de lanzar mi lucha más privada al centro de la sala como un arma. La gente se movió, de repente fascinada por el suelo, el techo. Cualquier cosa menos mi cara. Un par de ellos parecían impresionados, como si acabaran de descubrir que, después de todo, yo era débil. Mis mejillas ardían, no de vergüenza, sino de una rabia tan brillante que se sentía fría. No tenías derecho a decir eso, susurré. Tengo todo el derecho, dijo, acercándose. ¿Recuerdas que yo pagué por esas sesiones? Todo lo que tienes, se lo debes a esta familia. A mí. Así que cuando digo que es hora de que le entregues esa mansión a tu hermano, tú dices, gracias por la oportunidad. Y entregas las llaves. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No una rotura frágil, sino una limpia y afilada. Como un cable que finalmente cede después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. ¿Conoces ese segundo en el que te das cuenta de que la persona que se supone que debe protegerte te destruiría, felizmente para proteger su imagen? Ese fue mi segundo. Levanté la barbilla. No, dije claramente para que todos pudieran oír. Es mi casa. Pagué por cada metro cuadrado. No la voy a regalar. Él se rió, pero no había humor en su risa. ¿Crees que es tuya? Dijo. Nunca leíste la letra pequeña, ¿verdad, cariño? Su uso de esa palabra se sintió como grasa. El terreno está en el fideicomiso familiar Rivera, el mismo fideicomiso que yo controlo. Has estado viviendo en una casa que puedo reclamar en cualquier momento que decida que es lo mejor para esta familia. Y esta noche, decido que es lo mejor. Por un instante, mi visión se nubló. Recordé haber firmado pilas de documentos de cierre, agotada después de meses de construcción. Recordé a mi amigo abogado advirtiéndome que fuera más despacio, pero confié en el hombre que me había criado. Ese fue mi error. Mi padre me apretó el hombro, sonriendo para la multitud mientras clavaba sus dedos con la fuerza suficiente para doler. No hagas esto más feo de lo necesario, murmuró. Sonríe. Entrega las llaves y deja de hacerme ver como el malo. No necesitas mi ayuda para eso, dije, apartándome. Luego hice lo único que él no esperaba. Le di la espalda, caminé directamente a través de las puertas de cristal, sintiendo cada mirada en mi piel, y saqué mi teléfono de mi bolso de mano. Había un número que había guardado hacía meses, vinculado a un documento que mi padre esperaba que nunca encontrara. Un botón, un hombre, una verdad que podría arrancarle la máscara. Con mi pulgar flotando sobre la pantalla, me pregunté, y honestamente, pregúntate esto tú también. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir para evitar que tu propia familia te pisotee? Pensé en los años de ser la buena hija, la pacificadora, la que arreglaba todo. Luego presioné el botón. Mientras la llamada se conectaba, entré en el pequeño tocador del pasillo y cerré la puerta con llave. La música y las risas de afuera se convirtieron en un murmullo ahogado, como una fiesta al otro lado de un acuario. Me miré en el espejo. Vestido perfecto, maquillaje impecable, ojos que apenas comenzaban a resquebrajarse. Por un momento, no me estaba mirando realmente a mí. Estaba viendo versiones de mí misma parpadear como una presentación de diapositivas que solo yo podía ver. Una versión de mí estaba empacando cajas de cartón en esta misma casa, doblando mi vida en cubos sellados con cinta mientras mi hermano se despatarraba en el sofá. Con los pies sobre mi mesa de centro de cristal, mirando su teléfono.
No te lo tomes personal, decía en esa versión, sin siquiera levantar la vista. Papá dice que esto es lo mejor para la familia. Otra versión me mostraba sentada en un apartamento de alquiler insípido en algún lugar del valle, escuchando el océano solo en mis recuerdos mientras mi padre organizaba galas benéficas en la mansión que yo diseñé. Podía oírlo reír, contando la historia de cómo ayudó a su hija a empezar antes de regalarle la casa a su hijo. La narrativa, perfectamente saneada. En ese futuro, yo todavía tenía éxito en el papel, seguía siendo un CEO. Pero la historia subyacente decía, ella no luchó. Dejó que le quitaran lo que quisieran. ¿Alguna vez has imaginado el futuro que tu familia eligió para ti y te has dado cuenta de que es básicamente una jaula con muebles más bonitos? Afuera de la puerta del baño, oí pasos y mi nombre susurrado. Adentro, otra versión de mí apareció en el espejo, una a la que nunca me había permitido mirar de cerca. No era la pacificadora ni la que arreglaba todo. Era la versión que disfrutaba la idea de que el imperio de mi padre se resquebrajara frente a todos sus amigos. La versión que había guardado viejos correos electrónicos, copiado documentos y hecho preguntas discretas sobre el fideicomiso familiar cuando todos los demás pensaban que estaba demasiado ocupada para preocuparse. Mi supuesto lado oscuro. A la gente le encanta hablar de la venganza como si fuera cosa de villanos de caricatura, pero a veces es solo la parte de ti que está cansada de sangrar en silencio. ¿Isabella? Respondió finalmente una voz masculina y tranquila en el teléfono. Habla Javier Castillo. Mi pecho se relajó una fracción. Javier no era familia. Era el abogado independiente que mi abuelo había contratado para revisar discretamente el fideicomiso de la familia Rivera y la forma en que mi padre lo había estado utilizando. Meses atrás, cuando tropecé con facturas de construcción que no coincidían con lo que había aprobado, llamé al número que mi abuelo me deslizó en una conversación a media voz. Javier se había reunido conmigo en una oficina del centro, lejos del mundo de mi padre, y había expuesto los documentos como la escena de un crimen. Tu abuelo sospechaba de cierta contabilidad creativa, había dicho. Quería un par de ojos neutrales esta noche. Ese par de ojos neutrales era mi opción nuclear. Javier, dije, manteniendo mi voz tan firme como pude. Está sucediendo. Está usando el fideicomiso como palanca frente a 100 personas. Acaba de decirme que puede tomar la casa para la familia. Pude oírlo teclear al otro lado. Entiendo, respondió. ¿Todavía te sientes cómoda con lo que discutimos el mes pasado? ¿Sobre congelar temporalmente sus poderes de fideicomisario si cruzaba una línea? Miré mi reflejo de nuevo. Detrás de mí, la versión futura de mí, la que empacaba cajas, se desvaneció. La que observaba cómo los guiones de mi padre se desmoronaban, se acercó. ¿Qué línea es peor que usar mi terapia en mi contra frente a todos y amenazar con reclamar mi casa? Dije. Ya me cansé de estar cómoda para él. Hubo una pausa, luego el leve crujido de papel. Entonces necesitaré confirmación, Isabella, dijo Javier. Una vez que entre esta noche, va a ser muy público. ¿Entiendes eso, verdad? No hay vuelta atrás. El fideicomiso será congelado. Tu padre perderá el control sobre los activos familiares hasta una audiencia formal, y los invitados sabrán que algo anda mal. Bien, respondí. Le importa más la imagen que cualquier otra cosa. Golpeémoslo donde más le duele. Otra pregunta surgió, una que sabía que mucha gente viendo esto también podría tener. Cuando alguien sigue cruzando tus límites, ¿es realmente venganza dejar que las consecuencias finalmente lo alcancen, o es la justicia llegando tarde? Hazlo, dije. Ven a la casa. Lo llevaré al centro de la habitación. Estoy a 20 minutos, respondió Javier. Cuando entre, necesitaré que estés firme. Yo haré el trabajo legal pesado, pero tú tendrás que decidir hasta dónde quieres que esto llegue frente a tu familia. La línea se cortó. Deslicé el teléfono en mi bolso y me vi enderezarme en el espejo. Imaginé un futuro más. Yo, saliendo de esta mansión, no humillada, sino en mis propios términos, con las llaves todavía en mi mano. Mi padre, finalmente forzado a enfrentar lo único que no podía controlar, ser expuesto. Mi pulso latía con fuerza, pero mi respiración se calmó.
El miedo y una fría claridad se asentaron juntos en mi pecho. Ya no eres una niña asustada, le dije a la mujer en el espejo. No les debes tu silencio. Abrí la puerta y volví al pasillo. La música sonaba más fuerte. Alguien se rió demasiado alto y el océano golpeaba contra los acantilados de abajo. 20 minutos, había dicho Javier. 20 minutos hasta que un hombre entrara en ese salón y le dijera a mi padre que tenía 3 minutos para elegir quién quería ser realmente. Volví a entrar al salón principal justo cuando alguien comenzaba una desganada canción de cumpleaños para mi hermano. Mi padre había reclamado el centro de la habitación, sonriendo demasiado, como siempre hacía después de un momento feo, como pasar un paño sobre una mancha en lugar de limpiarla. Cuando me vio, su sonrisa se tensó. Ahí está, anunció, aplaudiendo. La estrella de la noche, tratando de hacer una salida dramática. La multitud rió nerviosamente. Sin embargo, noté algo nuevo en sus rostros esta vez. No solo admiración por él, sino curiosidad por mí y un poco de inquietud. La gente siempre sabe cuando se ha cruzado una línea, incluso si fingen que no. ¿Todo bien ahora?, preguntó mi padre, su voz goteando una preocupación fingida. ¿Tuviste un pequeño momento emocional? Me obligué a no estremecerme. Todavía intentaba reducirme a una caricatura. La hija inestable que debería estar agradecida. Estoy bien, dije con calma. Solo necesitaba un minuto para pensar. Bien, respondió. Porque estábamos hablando de lo que es mejor para la familia. Tu hermano necesita estabilidad. Tú ni siquiera pasas la mitad del tiempo en esta casa. Vives saltando entre proyectos, ciudades, entrevistas. Puedes diseñar otra mansión. Él no puede diseñar una nueva vida. Esa frase estaba pulida. La había practicado. Tienes razón en una cosa, dije. Siempre puedo construir de nuevo, pero eso no significa que puedas borrar lo que ya he construido. Mi madre finalmente intervino, con los dedos aferrados a su copa de champán con demasiada fuerza. ¿No podemos hablar de esto en privado?, susurró, con los ojos moviéndose por la habitación. La vergüenza pública era su mayor temor. Podía vivir con la crueldad privada, pero no con las grietas públicas. ¿En privado?, repetí. Como cuando fingimos en privado que no vi esas facturas de construcción que papá pasó por mi empresa pero cargó al fideicomiso. O esas conversaciones privadas donde me decías que fuera la persona más madura y dejara pasar las cosas. Su rostro palideció. Mi padre entrecerró los ojos. Ahora solo estás diciendo palabras que no entiendes completamente, dijo. Fideicomisos, facturas, inversiones. Ese es mi mundo. Tú haz tus edificios ecológicos y déjame manejar los negocios importantes. Esa siempre fue su historia. Yo era la niña, incluso cuando ganaba más que él en algunos proyectos. Qué curioso, respondí. Porque tu padre no pensaba que lo estabas manejando tan bien. Una onda recorrió a los invitados. Varias cabezas se giraron hacia el hombre mayor sentado en silencio cerca del fondo. Arturo Rivera, mi abuelo, que había llegado antes y había observado la mayor parte de esto con un rostro tallado en piedra. Durante años, había dejado que mi padre jugara al rey mientras él fingía estar retirado. Esa noche, esa ilusión se estaba desmoronando. La mandíbula de mi padre se tensó. Deja a tu abuelo fuera de esto, espetó. Él confía en mí. No, dije suavemente. Él confiaba en ti. Tiempo pasado. Los ojos de mi abuelo se encontraron con los míos. Hubo un destello de algo parecido a una disculpa allí, pero también una dura resolución. Había esperado demasiado para soltarle la correa a mi padre. Sospeché que él lo sabía. Papá, continué, con voz firme. Sé sobre la refinanciación que hiciste de esta propiedad sin decírmelo. Sé sobre la línea de crédito que abriste contra el valor de la mansión y que usaste para cubrir tus malos negocios en el centro. Sé que pusiste mi nombre en cosas que nunca firmé, esperando que estuviera demasiado ocupada o fuera demasiado leal para cuestionarlo. La atmósfera en la sala cambió.
Algunos de los invitados definitivamente sabían lo que significaban esas palabras. Mi padre se rió, pero una gota de sudor recorrió su sien. ¿Ahora teorías de conspiración? Dijo. Realmente eres de tu generación. Culpar a tus padres en lugar de asumir la responsabilidad. ¿Responsabilidad? Repetí. Como la responsabilidad de usar mi éxito como un escudo para tus fracasos. ¿De convertir a mi hermano en un proyecto en lugar de enseñarle a valerse por sí mismo? Mi hermano finalmente levantó la vista, con los ojos brillantes. Eso no es justo, murmuró. Yo no te pedí que construyeras esta casa. No, dije suavemente. No lo hiciste. Pero tampoco dijiste que no cuando papá decidió que debía ser tu red de seguridad. Te gustaba ser el genio con dificultades mientras yo jugaba a ser la confiable. Él tragó saliva y apartó la vista. Mi padre hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Suficiente?, ladró. Este es un asunto familiar, no un tribunal. No puedes ponerme en juicio en mi propio círculo, Isabella. En nuestra casa, corregí. La que yo diseñé, la que está a mi nombre. A nombre del fideicomiso, replicó él bruscamente, y yo controlo el fideicomiso. Fin de la historia. Consultó su reloj. Por un momento, me pregunté si ya lo presentía, que el verdadero final de la historia estaba subiendo por el camino de entrada. ¿Sabes? Dije, bajando la voz lo suficiente como para atraer a la sala. Cuando era niña, solías contarme la historia de cómo tu papá te obligó a trabajar en la construcción durante los veranos. Cómo cargaste ladrillos hasta que te sangraron las manos. Cómo juraste que nunca dejarías que tus hijos conocieran ese tipo de lucha. Un destello de nostalgia cruzó su rostro. Quería algo mejor para ustedes, dijo. Para ambos. ¿Por qué es eso un crimen? Querer algo mejor no es un crimen, repliqué. Pero convertirnos en accesorios para tu arco de redención sí lo es. Me acerqué. Lo suficientemente cerca como para que solo él y las personas a nuestro alrededor pudieran oír el acero en mi voz. Ya no nos estás protegiendo de la pobreza, papá. Estás protegiendo tu ego de la rendición de cuentas. Y ya me cansé de pagar ese precio. En algún lugar cerca de la entrada, las pesadas puertas de roble se abrieron con un suave golpe. Las conversaciones vacilaron. Las cabezas se giraron. Un hombre con un traje oscuro entró en el salón, su expresión tranquila pero seria, una delgada carpeta de cuero en su mano. Cuando sus ojos encontraron los míos, asintió levemente. Los 20 minutos habían pasado. ¿Quién es ese?, exigió mi padre, la irritación asomando en su tono. Tomé una respiración lenta. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no tembló. Eso, dije, es lo que pasa cuando sigues confundiendo control con amor. El hombre caminó hacia nosotros, cada paso resonando en el repentino silencio. Los invitados se apartaron como el agua, susurrando. Mi abuelo se enderezó en su silla. Mi padre infló el pecho, tratando de reclamar la habitación con pura presencia. No iba a funcionar esta vez. El hombre se detuvo a unos metros, miró a mi abuelo y luego miró a mi padre directamente a los ojos. Señor Rivera, dijo, su voz cortando limpiamente el silencio. Mi nombre es Javier Castillo. Tiene 3 minutos para decidir qué tan público quiere que se vuelva esto. Se podría haber oído el océano desde dentro del salón en ese silencio. Mi padre parpadeó, descolocado por primera vez en toda la noche. Disculpe, dijo, la palabra saliendo más frágil de lo que pretendía. La gente se acercó, su curiosidad superando su incomodidad. Javier no se inmutó. Tiene 3 minutos, repitió, consultando su reloj con calma. Para entrar en su estudio conmigo y su padre, asintió hacia mi abuelo. Para que podamos discutir la acción de emergencia que acabo de presentar con respecto al fideicomiso familiar Rivera. Si se niega, estaré obligado a explicarlo aquí mismo, frente a sus invitados. Ahí estaba. Exactamente lo contrario de aquello por lo que vivía mi padre. Amaba el control, las narrativas cuidadas, los discursos pulidos, no las emboscadas legales frente a donantes, clientes y arribistas sociales. ¿Qué acción de emergencia?,
exigió, con la voz en aumento. ¿Bajo la autoridad de quién? Javier abrió su carpeta, revelando una pila de documentos con pestañas ordenadas. Bajo la autoridad de Arturo Rivera, fideicomitente principal del fideicomiso, dijo, e Isabella Rivera, beneficiaria principal de la propiedad de Malibú. No me miró como si fuera una niña asustada. Me miró como a una clienta y una socia. Solicitaron congelar sus poderes como fideicomisario debido a un presunto abuso de fondos y comportamiento coercitivo con respecto a los activos del fideicomiso. Jadeos se esparcieron por la habitación como palomitas de maíz. Alguien de hecho dejó caer un vaso. El rostro de mi padre se sonrojó de un rojo oscuro. ¿Abuso? Escupió. ¿Coercitivo? Esto es una locura. He administrado ese fideicomiso durante décadas. Esto es un malentendido familiar. Nada más. Javier permaneció tranquilo, como si hubiera visto esto 100 veces. Puede que usted tenga una interpretación diferente, dijo. Y tendrá todas las oportunidades para presentarla durante la audiencia. Pero en este momento, el tribunal ha concedido una orden temporal que congela su autoridad sobre las decisiones importantes del fideicomiso, incluyendo la reasignación del uso beneficiario de las propiedades. Eso significa que no puede obligar a la señora Rivera a transferir o abandonar su interés en esta casa. Mi padre se volvió hacia mi abuelo, con la traición escrita en todo su rostro. Papá, dijo, ¿hiciste esto? ¿Después de todo lo que he hecho por esta familia? La voz de mi abuelo, cuando finalmente llegó, era vieja pero afilada. Lo que has hecho, dijo, es tratar a la familia como uno de tus proyectos. Algo que gestionar, manipular y reorganizar a tu conveniencia. Me quedé callado demasiado tiempo. Eso es culpa mía. Pero cuando Isabella me trajo los números, no pude ignorarlo más. ¿Alguna vez has visto a la persona que controló toda tu vida darse cuenta de repente de que no es intocable? Es aterrador y satisfactorio al mismo tiempo. Mi padre se rió, un sonido áspero y roto. Números, se burló. Vas a volverte contra tu propio hijo por unas cuantas facturas desordenadas. ¿Unas cuantas? Repitió mi abuelo. Javier, recuérdale la cifra. Javier miró sus notas. Aproximadamente 8 millones de dólares en crédito respaldado por el fideicomiso, dijo, desviados de asignaciones preaprobadas para mantenimiento de propiedades y educación hacia desarrollos de alto riesgo bajo sus LLC personales, señor Rivera, varios de los cuales están actualmente en números rojos. La sala estalló en susurros. Siempre se había rumoreado que la empresa de mi padre tenía problemas, pero escuchar la cifra en voz alta fue como arrancar una venda. Eran inversiones, espetó mi padre. Para el futuro de esta familia, para mis hijos. No nos lo dijiste, dije en voz baja. Mi voz cortó su fanfarronería. Usaste mi éxito como garantía. Pusiste mi casa en riesgo sin mi consentimiento. Luego intentaste hacerme sentir culpable para que la regalara y así encubrir la historia. Sus ojos se clavaron en los míos. Ahí estaba de nuevo. Ese instinto de culparme. Si hubieras cooperado, dijo, nada de esto sería necesario. Tú hiciste esto público, Isabella. Ese fue el momento en que mi lado oscuro salió completamente a la luz. No, le dije. Tú hiciste esto público en el segundo en que anunciaste a una sala llena de gente que ibas a quitarme mi casa, para dársela a mi hermano. Yo solo me negué a quedarme callada sobre el resto. Javier volvió a mirar su reloj. 2 minutos, dijo suavemente. Señor Rivera, podemos hablar en privado. Firmar una suspensión voluntaria de sus poderes de fideicomisario pendiente de revisión y manejar esto con algo de dignidad. O empiezo a explicar la orden a todos aquí y a responder cualquier pregunta que tengan sobre dónde se cruzan sus inversiones con la gestión de su fideicomiso. Vi a mi padre mirar alrededor de la sala. Vio rostros que una vez habían brillado con admiración, ahora teñidos de sospecha. Socios comerciales calculando el riesgo. Donantes preguntándose si los fondos de sus organizaciones benéficas estaban a salvo. Viejos amigos recordando de repente las señales de alerta que habían ignorado.
Si alguna vez has visto a una persona adicta al control darse cuenta de que la sala ya no es suya, ¿conoces esa mirada? Se volvió hacia mí como si yo fuera la raíz de todo esto. ¿Esto es lo que querías? ¿Siseo? ¿Humillarme, arrastrar nuestro apellido por el barro? La respuesta satisfactoria, la que mi ira quería dar, era sí. Pero la verdad era más complicada. Quería que dejaras de tratar mi vida como tu plan de respaldo, dije. Quería que respetaras los límites antes de que los tribunales tuvieran que dibujarlos por ti. Elegiste este camino cada vez que ocultaste lo que estabas haciendo con el fideicomiso. Mi hermano, Mateo, finalmente dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Papá, ¿de verdad usaste el fideicomiso para cubrir tus negocios? Preguntó. ¿Es por eso que estabas presionando tanto por la casa? Mi padre lo miró, algo parecido al pánico destellando en sus ojos. Lo hice por ti, dijo. Por ambos, para que tuvieran un legado. No somos tus proyectos de legado, interrumpí. Somos personas. Javier se aclaró la garganta suavemente. Un minuto, dijo. Los hombros de mi padre se hundieron. Por un segundo fugaz, vi al niño asustado que una vez fue. El que mi abuelo había obligado a cargar ladrillos. El que juró que nunca más se sentiría impotente. Pero entonces, como siempre, eligió el orgullo sobre el crecimiento. Está bien, masculló. Hablaremos en tu maldito estudio, pero esto no ha terminado. Tienes razón, replicó Javier. Apenas está comenzando en el lugar correcto. Mientras mi padre, mi abuelo y Javier caminaban hacia el pasillo, la multitud se apartó de nuevo. Me quedé clavada en el suelo, los músculos zumbando con adrenalina. Algunos invitados se escabulleron hacia el bar, fingiendo que no había pasado nada. Otros me miraban con una nueva clase de respeto, o miedo. Una mujer que apenas conocía se inclinó y susurró, ojalá tuviera tu valor. Mi padre intentó algo similar con mi herencia. Yo no luché. Su confesión cayó pesadamente. ¿Cuántas personas estaban viendo esto pensando, ese podría haber sido yo o, peor aún, ese soy yo, y sigo permitiéndolo? Cuando la puerta del estudio se cerró tras ellos, mi hermano y yo quedamos de pie en el centro del salón, con la música apagada y el mar golpeando los acantilados como un tambor. Lo miré y vi a alguien tan atrapado como yo lo había estado, solo que en una jaula diferente. ¿Estás bien? Le pregunté en voz baja. No, dijo. ¿Y tú? No realmente, admití. Pero por primera vez esta noche, no estoy fingiendo que lo estoy. Los minutos se arrastraron. Las conversaciones se reanudaron en pequeños grupos, bajas y urgentes. Algunas personas se fueron, no queriendo que sus nombres se asociaran con el escándalo. Otros parecían incapaces de moverse. Mi madre, Elena, flotaba cerca de la puerta del estudio como un fantasma, retorciendo el dobladillo de su vestido. Finalmente, la puerta se abrió. Javier salió primero, su expresión neutral. Mi abuelo lo siguió, pareciendo 10 años más viejo y 5 kilos más ligero. Mi padre emergió al final, con la corbata floja, su aura cuidadosamente construida atenuada. Si alguna vez has visto a alguien salir de una habitación donde acaba de perder algo grande pero aún no puede admitirlo, reconocerías esa forma de caminar. Isabella, dijo Javier, acercándose a mí. Tu padre ha accedido a firmar una suspensión voluntaria de sus poderes de fideicomisario pendiente de una revisión completa, con efecto inmediato. No puede reasignar o grabar unilateralmente ningún activo del fideicomiso, incluida esta propiedad. Exhalé, la tensión saliendo de mí tan rápido que casi me tambaleé. Entonces, ¿no puede tomar la casa? Aclaré. Correcto, dijo Javier. Conservas el uso y la ocupación beneficiaria. Cualquier decisión futura sobre la propiedad tendrá que pasar por un panel de CEO fideicomisarios neutrales, incluyendo a tu abuelo y a un fiduciario independiente. Mi padre lo fulminó con la mirada. Estás disfrutando esto, masculló. Javier negó con la cabeza. No, dijo simplemente. Solo he visto a demasiadas familias destrozarse porque nadie quiso decir basta. Mi abuelo se acercó,
apoyándose pesadamente en su bastón. Isa, dijo, con voz áspera. Debería haber intervenido antes. Sabía que tu padre estaba forzando las reglas. Me dije a mí mismo que estaba bajo presión, que se corregiría. Sacudió la cabeza. Dejé que te usara como escudo. Eso es culpa mía. Hubo un tiempo en que me habría apresurado a consolarlo, a decir que no era su culpa, a proteger los sentimientos de todos menos los míos. Esta noche no era ese momento. Gracias por hacer algo finalmente, dije. Pero tienes razón. Tardó demasiado. Sus ojos brillaron, pero asintió. A veces lo más difícil es admitir que criamos a alguien que convirtió nuestras lecciones en armas, murmuró, mirando a mi padre. Mi padre se erizó. Así que ahora yo soy el villano, espetó. Trabajé toda mi vida para evitar que volviéramos a donde empezamos. Cargué ladrillos, ¿recuerdas? Te vi contar cada centavo. Juré que mis hijos nunca sentirían ese tipo de miedo. Y al tratar de protegernos de tu miedo, creaste nuevos, repliqué. Tener miedo a la pobreza no justifica robarle el control a tus propios hijos. Él rió amargamente. ¿Robar? Te di todo. Te presioné porque sabía que podías manejarlo. No estarías donde estás sin mí. Quizás, dije. Quizás ayudaste al principio. No voy a reescribir la historia. Pero la ayuda no es una licencia de por vida para cruzar límites. No puedes cobrar favores amenazando mi hogar, mi privacidad o mi autonomía. Mi hermano intervino, su voz baja pero clara. Tienes razón, dijo. Por primera vez, estaba mirando a nuestro padre, no a través de él. Seguiste rescatándome en lugar de dejarme madurar. Le decías a todos que me estabas apoyando. Pero en realidad, me estabas usando como excusa para mover dinero y jugar al héroe. Y yo te dejé. Me gustaba ser el bebé. Eso es culpa mía. Pero tú lo hiciste muy fácil. Esa admisión dolió más de lo que esperaba. Debajo de mi ira, siempre había esperado que él hubiera sido presionado de la misma manera que yo. Escuchar que él se había acomodado voluntariamente en el papel, me dolió. Pero también fue honesto. Finalmente. ¿Y ahora qué? Exigió mi padre. Todos se van a volver contra mí, a disfrutar de su preciosa independencia mientras el nombre de esta familia es arrastrado por archivos judiciales. ¿Y chismes? Mi madre, que había estado en silencio demasiado tiempo, finalmente habló. Quizás, dijo suavemente. El apellido de la familia ya no es lo más importante. Todos la miramos. Elena Rivera, la reina de la imagen, eligiendo algo por encima de las apariencias. Vi a Isabella llorar sola en su coche después de las reuniones contigo, continuó, su voz temblorosa pero firme. Fingí no verlo porque era más fácil. Le decía que fuera paciente, que te entendiera. Me decía a mí misma que eso era mantener la paz. Pero solo era yo teniendo miedo. Miedo de perder esta casa, esta vida, esta versión de nosotros. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Lo siento, dijo. No por lo que no pude controlar, sino por lo que elegí no hacer. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero mantuve la espalda recta. Gracias por decir eso, respondí. Pero necesito más que disculpas. Necesito un cambio. Un cambio real. Me volví hacia mi padre. Esto es lo que voy a hacer, dije. Me quedo con esta casa, no porque quiera tener poder sobre ti, sino porque es mía. La construí. Legalmente, me aseguraré de que cada documento lo refleje claramente. No más lagunas silenciosas. No más trucos del fideicomiso familiar. Trabajaré con Javier y los nuevos fideicomisarios para desenredar lo que sea que hayas envuelto a su alrededor. Él resopló. ¿Y qué? ¿Nos echarás a todos? No, dije. Tú y mamá pueden quedarse en su propia casa, la que compraron con su dinero. Mateo puede decidir si quiere seguir viviendo como un niño o averiguar qué hacer con su vida. No le estoy quitando el techo a nadie.
Te estoy quitando la posibilidad de usarme como tu red de seguridad. Miré directamente a mi hermano. Si necesitas ayuda para encontrar un trabajo, te ayudaré. Si necesitas terapia para lidiar con todo esto, pagaré tus primeras sesiones. Pero no voy a financiar un estilo de vida basado en excusas. Si quieres un coche, un lugar, una carrera, gánatelo. Él asintió lentamente, la vergüenza y algo parecido al alivio mezclándose en su rostro. Lo entiendo, dijo. Ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta. Dirigí mi mirada de nuevo a mi padre. Y tú, añadí, ya no eres bienvenido a usar mi nombre en tus presentaciones, tus negocios o tus historias sin mi permiso. He terminado de ser la prueba de tu gran paternidad. Le dices a la gente la verdad, o dejas de hablar de mí. La gente hará preguntas, dijo débilmente. Bien, repliqué. Quizás así es como finalmente serás honesto contigo mismo, si no con ellos. Javier se aclaró la garganta. Legalmente, dijo, programaremos una auditoría y revisión completas. Puede que se ponga feo. Los reporteros podrían enterarse. Viejos negocios podrían salir a la luz. Habrá consecuencias, se burló mi padre. ¿Así que esto es todo? Masculló. Mi propia hija destrozándome. No, dije en voz baja. Esto eres tú enfrentando lo que construiste. Yo solo me niego a seguir sosteniendo el andamio por ti. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que dejar que alguien sienta las consecuencias de sus acciones no es crueldad? Es la única manera en que podrían cambiar. Mi padre parecía querer discutir, gritar, hacer una escena. En cambio, se enderezó la chaqueta, forzó una sonrisa frágil y se dirigió a los invitados restantes. Parece que hemos tenido un pequeño asunto familiar que atender, dijo. Por favor, disfruten el resto de la noche. Uno por uno, la gente comenzó a irse. Algunos me ofrecían pequeños asentimientos, otros evitaban mi mirada. La fiesta había terminado. Algo mucho más grande acababa de empezar. Unos meses después, la mansión se sentía diferente, más tranquila. No vacía, solo honesta. El tribunal había confirmado la congelación de los poderes de fideicomisario de mi padre y había nombrado a un CEO fideicomisario profesional. La auditoría aún estaba en curso, pero ya había salido a la luz lo suficiente como para que algunos de sus negocios más ostentosos se hubieran desmoronado. Aparecieron artículos con titulares que bailaban cuidadosamente alrededor de la verdad. Magnate inmobiliario enfrenta cuestionamientos sobre gestión de fideicomiso. Activos de la familia Rivera bajo revisión. El hombre que una vez se pavoneaba por la sala sobre una ola de admiración ahora evitaba los eventos públicos, que no fueran absolutamente necesarios. No había puesto un pie en mi casa desde esa noche. Lo intentó una vez, apareciendo en la puerta sin previo aviso, pidiéndole al guardia de seguridad que le dijera a su hija que su padre estaba aquí. Lo observé por la cámara, de pie con un traje caro que de alguna manera le quedaba demasiado grande. Por un momento, pensé en abrir la puerta, pero luego recordé cada vez que había acudido a él con mis preocupaciones y me había dicho que estaba exagerando, que era una desagradecida, una dramática. Recordé la forma en que había usado como arma mi terapia, mi pánico, mi vulnerabilidad. En su lugar, tomé el intercomunicador. Papá, dije. Él levantó la vista hacia la cámara, una chispa de esperanza en sus ojos. Isabella, dijo, forzando una sonrisa. Pensé que quizás podríamos hablar cara a cara. Sin abogados, sin documentos, solo familia. Ahí estaba. El viejo guión. Una parte de mí quería eso. Quería la versión de él que me contaba cuentos antes de dormir sobre construir desde la nada, que aplaudía más fuerte en mis presentaciones escolares. Pero esa versión siempre había tenido un precio. Estoy dispuesta a hablar, respondí. Pero no aquí. Esta casa ya no es un escenario para tus actuaciones. Si quieres una conversación, podemos programar una en la oficina de Javier con un mediador. Su rostro se ensombreció. ¿Un mediador? ¿Realmente crees que es necesario? Preguntó. ¿No puedes simplemente confiar en mí? La ironía casi me hizo reír. Tuviste mi confianza durante 32 años, dije.
¿La usaste para mover dinero, controlar narrativas y casi quitarme mi casa? Así que, sí, si hablamos, será con alguien presente para mantener la conversación honesta. Se quedó mirando la cámara durante un largo momento, luego negó con la cabeza. Has cambiado, dijo finalmente, como si fuera una acusación. Tú me enseñaste a hacerlo, repliqué, mostrándome exactamente lo que pasa cuando no te proteges. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Lo vi irse con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sin reconciliación dramática, sin música emotiva, sin un abrazo familiar perfecto. Solo distancia. Y por primera vez, paz. Mi hermano, por otro lado, estaba cambiando de maneras más silenciosas y desordenadas. Había aceptado un trabajo en una pequeña firma de diseño en el centro, empezando desde abajo en lugar de esperar un título que coincidiera con su ego. A veces me llamaba en el camino a casa, medio desahogándose, medio poniéndome al día. Hoy tuve que ir a buscar cafés, se quejó una vez. Yo. ¿Cafés? Todos empiezan en algún lugar, dije. Yo solía cargar tableros de muestras por 3 pisos de escaleras. Sí, suspiró. Sigue siendo un asco. Luego, después de una pausa. Gracias por no dejar que papá me diera tu casa. Si lo hubiera hecho, probablemente nunca me habría ido. Esa admisión sonó como una disculpa silenciosa. No lo suficiente como para borrar el pasado, pero sí lo suficiente para construir algo nuevo sobre ello. No un vínculo de hermanos perfecto, solo 2 adultos resolviendo sus cosas sin un titiritero. Mi madre permanecía en algún punto intermedio, orbitando entre nosotros y mi padre. A veces venía a la mansión cuando yo no estaba trabajando, trayendo comida casera y conversaciones triviales y nerviosas. Una tarde, mientras estábamos sentadas en la terraza viendo el sol caer en el océano, dijo, sigo pensando en esa noche, en el momento en que lo miraste y dijiste, no, como si realmente lo sintieras. Le he dicho que no antes, repliqué. Simplemente nunca creyó que lo haría cumplir. Lo hiciste, dijo. Y de alguna manera retorcida, creo que nos liberaste a todos, incluso a él, si alguna vez decide usarlo. Nos quedamos en silencio, escuchando las olas. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó de repente. De presionar ese botón, de sacar todo a la luz. Era una pregunta justa, una que me había hecho más de una vez. Si estás viendo esto y te preguntas lo mismo, si vale la pena hacer estallar el viejo patrón, esta es la parte que necesitas escuchar. Lamento que tuviera que ser tan drástico, dije lentamente. Lamento que no escuchara cuando intenté establecer límites más pequeños hace años. Lamento la forma en que la gente mira a nuestra familia ahora, como una historia con moraleja. Miré hacia la casa, el cristal capturando la luz del atardecer. Pero no me arrepiento de haberme elegido a mí misma, añadí. No me arrepiento de negarme a ser controlada. No me arrepiento de hacerle enfrentar las consecuencias. Porque esta es la cosa que nadie te dice. A veces no hay una versión de la historia en la que mantienes tu autorrespeto y todos los demás permanecen cómodos. A veces tienes que elegir. Esa noche, me elegí a mí. Mi empresa siguió creciendo. Mi equipo conocía los titulares, por supuesto, pero también me vieron llegar, liderar proyectos, ser dueña de mi historia en lugar de ocultarla. Los inversores que se asustaron por el drama se fueron. Otros admiraron la transparencia y se quedaron. Construí nuevas alianzas con personas que entendían que los límites no eran una amenaza, eran una señal de madurez. Una noche, mientras estaba en el mismo salón donde todo había explotado, volví a ver mi reflejo en el cristal. Sin versiones fantasmales esta vez. Solo yo. La mujer que había tenido demasiado miedo de presionar el botón durante meses, y que finalmente lo hizo. La que tenía un lado oscuro que resultó ser una columna vertebral. La familia, dije en voz alta, no es una licencia para tomar lo que quieras. Se supone que es una elección que sigues haciendo, por ambas partes. Si estás escuchando esto y te preguntas, ¿alguna vez me atrevería a decir no de esa manera? A presionar mi propio botón, hazte una pregunta diferente primero. ¿Cuántas veces te has tragado tu dolor para que otra persona pudiera estar cómoda?
¿Y cuánto tiempo más estás dispuesto a hacerlo? Mi padre y yo todavía no nos hemos reconciliado. Quizás nunca lo hagamos. Quizás algún día se siente frente a mí en la oficina de un mediador y realmente escuche. O quizás no. Esa parte de la historia no está bajo mi control. Y ese es exactamente el punto. La parte que sí está bajo mi control es esta: él no es dueño de mi casa, mi carrera, mi terapia, mi historia ni mi futuro. Ya no. Mi mansión en el acantilado no es un trofeo ni una moneda de cambio. Es solo un hogar que elegí y por el que luché para conservar. Un lugar donde aprendí la lección más dolorosa y valiosa de mi vida: el respeto por una misma vale más que cualquier apellido.